Cuando me han pedido desde el Museo que echar la vista atrás y hablar de una exposición, me ha venido inmediatamente a la cabeza una exposición que creo que fue de las primeras que se hizo en el museo, que es Sujeto. Es una exposición del 2005, comisariada por Rafael Doctor, el propio director del museo en la primera etapa. Y bueno, no creo que tenga interés que yo cuente la exposición, porque bueno, para eso están afortunadamente, ¿no?, la información que hay en la propia página web, y hay un catálogo muy interesante. Pero para mí lo que me planteo es por qué siempre que me ocurre esto, que algo me viene a la cabeza, siempre me interesa reflexionar un poquito de por qué me viene a la cabeza una determinada idea, y en este caso por qué fue Sujeto, ¿no?, la exposición que primero me vino. Y por un lado, bueno, es una exposición sobre retrato, sobre retratos, y en concreto sobre un tipo, una modalidad, podríamos decir, del retrato, como el retrato neutro, ¿no? Y que es un tipo de representación artística, ¿no?, humana, que se lleva haciendo desde el principio, ¿no?, de los tiempos de la humanidad, y que continúa. Y me interesaba mucho esta faceta de que fuera, creo, que el retrato fuera este tipo de retrato neutro. También lo pienso porque lo relaciono con esa primera etapa del museo, que para muchos de nosotros en la ciudad supuso pues como el descubrimiento mmm, o la llegada de expresiones artísticas que, bueno, que no conocíamos, a no ser que saliéramos fuera, ¿no? Lo típico, que te ibas a Foto España, o bueno, que no quiero con ello decir que no hubiera expresiones artísticas interesantes en otros puntos de la ciudad, pero sí que creo que el Musac en ese momento, dentro de esta explosión emergente, que la explosión tiene que ver también con el mundo de las burbujas, bueno, nos trajo eso, y yo lo recuerdo como con mucho interés y con mucho cariño, ¿no? Como tengo un enlace emocional con esa época, con el descubrimiento que nos ofrecía el Musac, ¿no? Como que nos dejaba deslumbrados en nuestra juventud, y uno cuando es más joven se deslumbra de manera más fácil, y también eso es interesante, ¿no? Y entonces, ¿no?, como que nos presentó todo, en este caso era una serie de expresiones artísticas, fotográficas, de retratos, que no estaban cargados de lo que otro tipo de fotografía, quizás menos, creo que menos contemporánea, de con la que estábamos más en contacto, tenía, que es como esta sobriedad, ¿no? El centrarse en lo que es esencial, que sería la figura humana. Y cuando despojas la figura humana de todos los hiperadjetivos, ¿no?, y de todos los adornos, y te quedas en lo esencial, lo que aparece es como el ser humano, con el que además uno se identifica inmediatamente, que sería, de alguna forma, es como el retrato, que a su vez es autorretrato, ¿no?, que es autorretrato del autor, pero que también pienso que es autorretrato del espectador. Entonces siempre recuerdo como algunas imágenes de aquella exposición, de pasear por las salas, y, y bueno, ahí había como muchos autores, pero siempre yo, además es el primero que viene en el catálogo, que es Thomas Ruff, y con esta imagen yo me quedo, o me he quedado, y para mí representa mucho, porque creo que esta persona podría ser yo o tú, y un retrato neutro. Había otros autores como Rineke Distra, que también recuerdo sus retratos, y otros como muy consagrados, ¿no?, como Avedon o Mapplethorpe. Pero bueno, yo me quedaría con Thomas Rupp en esta, como digo, en esta sobriedad y en esta identificación con el... Porque en el fondo son fotografías ¿no?, de pasaporte, ¿no? Digamos que de alguna manera podríamos decir que no tiene más, y es que no hace falta más, ¿no?, para llegar a conectar con lo humano que tenemos. Por otro lado, evidentemente, era una exposición como de muchas individualidades, ¿no?, que iba como al individuo,
aunque de alguna forma supongo que nos podíamos hacer una idea de una colectividad o de un momento más colectivo a través de la suma de los retratos. Y otra cuestión que veo, ¿no?, con el tiempo es que era una exposición que sobre todo incidía, bueno, en este caso no, pero incidía en la juventud, ¿no? Y eso yo lo veo relacionado con mi propia juventud del momento y con la propia juventud del Musac. Como que también una exposición es una crónica, ¿no?, no solo del que la organiza, sino de una época de alguna forma y de sus mundos. Y con el tiempo, pues bueno, uno se da cuenta en estas, digamos que en esos blancos de fondo, en esa juventud presente, pues había mucho reflejado quizás de la individualidad de una época. Y bueno, me hace gracia, ha pasado el tiempo, han pasado muchos años y nos han afectado a todos, al catálogo en su superficie ya está rayado y nosotros llevamos ya también muchas rayas encima, incluso no estamos todos y todas. Y sí, las cosas se ven de otra forma, pero creo que esta exposición de alguna forma yo la veo como un retrato de una época muy concreta y que a mí me permitió acceder a una forma de representación artística que me pareció muy interesante.